¿Qué es y cómo vencer la inflación? Hola queridos amigos, aquí te saluda Tony Almazán y estamos en este nuevo video donde vamos a aprender algo bastante interesante que estaba pensando en compartirte. Ya tenía tiempo y ahora se me hizo realidad compartir contigo este punto de vista acerca de qué es y cómo vencer a la inflación, cómo ganarle. Así que deseo que te sirva este video de mucho y que contemples una perspectiva que a la larga te va a funcionar muy bien. Así que para empezar quiero brindarte mi saludo y agradecerte la oportunidad de poder compartir contigo y que tú estés en este video. Quiero sacar un mejor provecho de tu tiempo para poder aprovecharlo al máximo. Así que recibe un abrazo fraternal de tu amigo Tony Almazán. Mira, vamos a hablar de la inflación. ¿Qué es y cómo vamos a ganarle? La inflación es el enemigo silencioso de nuestra prosperidad. La inflación es el verdadero enemigo de por qué muchas veces estamos en una situación precaria financieramente y por qué a veces, en lugar de estar sobresaliendo en esta vida, estamos sobreviviendo. ¿Por qué? Porque hay un punto que no contemplamos mucho que se llama la inflación. La inflación es simplemente el incremento de los precios que año con año sucede. La gasolina cuesta más cara, el azúcar, las tortillas, los huevos. Todos los materiales, todas las cosas incrementan de valor y a ese incremento de valor se le llama la inflación. Entonces, cuando los precios suben, nuestro poder adquisitivo baja. Los dólares que tenemos ya no compran lo mismo. Por eso es que en una economía que se mueve, lo que le pasa a los productos se llama inflación de precios y lo que le sucede al dinero se llama devaluación porque el dinero pierde poder adquisitivo. Entonces se calcula en un promedio de 4% en el año. Se calcula que el promedio de la inflación es 4%. Hay años que es 10%. Exageradamente, hay años que es 12, que los precios subieron increíblemente, hay años que solo es 3, pero si calculamos un promedio, entonces los precios suben un 4%. ¿Y qué crees? Los sueldos no suben ese 4% año con año. Es decir, que no nos vamos a dar cuenta, por eso yo le llamé el enemigo silencioso de la prosperidad. ¿Por qué? Porque no es algo que es una catástrofe financiera, no es un bache financiero, es algo que poco a poco se va experimentando, así sin darnos cuenta, nos empieza a comer, porque los dólares que ganamos ya no son suficientes porque han perdido poder adquisitivo ante el incremento de los precios de los productos de necesidad básica. Ni siquiera estamos hablando de un segmento, los objetos de lujo, sino que la inflación agarra a todos parejo. Es decir, la canasta básica nos empieza a comer en un 4% y nuestro costo de vida 4%, 4%, 4%. Entonces le llamé el enemigo silencioso porque no nos damos cuenta de ese 4%, porque 4% no es exageradamente alto, pero a la larga sí es exageradamente alto. Porque con un 4%, ¿ok? Quiero que contemples esto, con un 4% de incremento en los precios, el estilo de vida que hoy ostentas, en 20 años va a costar el doble, debería de costar el doble. Por eso es que simple y sencillamente a ciertas alturas del partido, a cierta edad de nuestra vida, ya no nos alcanza y no sabemos por qué algunas personas inocentemente dicen, es que no me alcanza, pero gano lo mismo. Sí, porque no está al tanto del incremento que subieron los precios. Entonces solo sabemos que no nos alcanza, solo vemos que cada vez salimos más pagando más y obteniendo menos cosas cuando vamos al supermercado, porque ahí es donde más rápido se ve en canasta básica, porque sube todo, cada vez son más inaccesibles algunas cosas porque el sueldo no creció en la medida de 20 años. Si una persona, una familia se mantiene con 60,000 en 20 años para tener el mismo estilo de vida, esta familia necesita $120,000.
Por eso es que hoy muchas familias dicen, ok, es que queremos trabajar ambos, pues siendo honestos con los sueldos que existen hoy en día. No es que las dos personas quieran trabajar en la familia, es que necesitan trabajar en la familia, porque tú tal vez que me estás viendo en este video y buscas alguna salida, entiendes que si no hay dos sueldos en la casa, pues no se puede mantener. Estaba viendo un meme que era muy gracioso, que dice una mujer, es que hoy en día no se puede sostener una familia con un solo sueldo. Por eso voy a invitar a mi esposo a que busque un trabajo extra. Porque suena irrisorio, pero es la realidad. Por eso es que muchas familias se ven obligadas a trabajar ambas personas en la pareja, no por un acto heroico que dicen yo quiero mantenerme, no señor, se necesita. Por eso es que muchos hijos todavía en una edad de adultez permanecen con los padres, porque cuando salen los sueldos junto con el precio de las cosas, pues ya no es suficiente, ya no se pueden mantener. Es decir, tenemos que estar al tanto de que existe este enemigo llamado inflación que nos come nuestro sueldo, lo come en un 4% al mes y en 20 años no nos alcanzaría más que para la mitad de lo que hoy nos alcanza. Es por eso que la peligrosidad de la inflación es que no se siente y regularmente tienen que pasar 10 años para que nos demos cuenta en verdad que ya no nos alcanza. Es decir, es tan tranquilo ese cáncer de la inflación, es tan tranquilo ese problema, no se siente que hacen falta 10 años para darnos cuenta de que no nos alcanza. Entonces, cuando nos damos cuenta y despertamos ante un problema donde ya no podemos economizar porque hemos economizado lo más que se pueda, prácticamente ya casi no estamos comprando nada para mantener el estilo de vida y aún así no alcanza, ahí es cuando la persona pone el grito en el cielo y dice algo raro está pasando. No, es como aquel boxeador que le están pegando y entonces le están pegando bien a la esquina y su entrenador le dice, tú tranquilo, que no te está haciendo nada. Entonces el boxeador dice, entonces vigilen al referee porque a mí alguien me está pegando. Por eso es que cuando despertamos sentimos los golpes, pero no sentimos quién nos los está poniendo. Pensamos que es el gobierno, pensamos que son los impuestos, pensamos que es la falta de ingresos, pero es la inflación. Entonces, 10 años y nosotros nos damos cuenta del problema y ahora queremos resolver ese problema con la misma conciencia con la que lo creamos, porque la solución más rápida que se nos ocurre es, pues no me alcanza el dinero, fácil, necesito ganar más. Una conclusión rápida, necesito ganar más. Y si la única manera que tenemos para ganar dinero es trabajando, pues lo primero que se nos ocurre es buscar un tiempo extra, es trabajar más, lo cual es una solución, pero temporal y nada efectiva, porque te vas a cansar mucho al tener 2 empleos solo para tener un solo estilo de vida. Pero no podemos hacer otra cosa porque si nos enseñaron a ganar dinero solo con el trabajo, pues obvio, por ahí nuestro cerebro nos va a ayudar y por ahí se nos va a ocurrir que lo que necesito es trabajar más. Así que tal vez te estoy hablando a ti, que tienes 2 trabajos y aún así, aún no te alcanza. Porque regularmente vienen a buscarme a mí, a que les enseñe a invertir, a que les enseñe a salir del hoyo cuando ya están en un problema grande. Es muy rara aquella persona que proactivamente dice, Tony, enséñame a invertir. Tony, quiero ganarle a la inflación. Tony, quiero invertir para ganarle a la inflación. No, hasta que ya no puede. Por eso es que tal vez te estoy hablando a ti, que ya tienes 2 sueldos y que tu esposa trabaja y aún así te das cuenta que estás lejos de cumplir tus metas financieras. Porque el trabajar más solamente es solución temporal. Y como te dije, nada efectiva porque terminarás muy agobiado, inviertes tu tiempo, todo tu esfuerzo. Debe de existir una solución más. Esta solución empieza con 2 factores. Mira, un factor
es que estemos conscientes que si la manera en que yo gano dinero es a través de mi trabajo, la solución no es trabajar más porque es muy temporal, la solución es aprender a trabajar mejor, especializarme, obtener más conocimientos, desarrollar nuevas habilidades que me hagan una persona más valiosa en el mercado para que mi sueldo empiece a subir. Entonces, mientras no haya ningún problema, es difícil ayudarte. Pero ya cuando esté el problema, hay que tomar decisiones. Entonces, si se necesita trabajar más para salir del hoyo, está bien, lo acepto, pero tienes que entender que no es una solución que va más allá de 2 años. No podrías estarte matando, no podrías trabajar 12 horas en un día pensando que vas a durar, porque esa no es vida. La cosa no es ganar más, la cosa es vivir bien, a través de entender que la riqueza no viene de mi esfuerzo, sino de un manejo adecuado de los bienes y los recursos que tengo, incluyendo mi sueldo, incluyendo mi tiempo, incluyendo mi cerebro. Entonces, la primera parte sí, es buscar un mejor sueldo, pero no a través de trabajar más, sino de trabajar mejor, repito, adquiriendo nuevos conocimientos y desarrollando nuevas habilidades que te hagan más valioso en el mercado, y entonces empiezas a ganar más. Pero regularmente cuando se empieza a ganar más se incrementa un estilo de vida y tarde o temprano, en 10 años, volveremos a estar en el mismo hoyo en el que nos encontrábamos, solo con un estilo de vida más grande o mejor. Vamos a dejarlo de esa manera. Entonces, la otra solución, que es la solución verdadera, es que si descubrimos que mi dinero está perdiendo poder adquisitivo en un 4% en el año, la solución es encontrar la manera de vencer ese decrecimiento y encontrar una manera en que parte de mi dinero no decrezca, sino que crezca. Tratar de encontrar un instrumento financiero que produzca más de 10% en el año. Porque si buscamos un instrumento financiero que produzca un 5%, no estaremos saliendo del paso, solo estaríamos tratando de sobrevivir. Pero si encontramos un instrumento que produzca más de 10, manteniendo la seguridad, esa es la solución verdadera. Porque ahora yo ya estoy consciente que los precios suben 4%, yo tengo que ganar dinero por encima de ese crecimiento. Entonces lo que yo encontré fueron las inversiones en la bolsa de valores, donde la metodología que yo enseño y aplico es combinar los índices para ganar un 16% average en el año. A veces se gana más, a veces se gana menos y a veces se pierde un poco, pero si promediamos es un 16% en una combinación de índices para manejar el riesgo, donde el dinero está diversificado, se maneja de esa manera el riesgo y se maximiza la ganancia. Entonces, si encontramos, por ejemplo, te voy a decir, si encontramos un instrumento como los bonos del tesoro que pagan un 5% en el año, entonces estos bonos del tesoro ganan 5, le quitas 4 que es la inflación y estaríamos ganando el 1% neto. Apenas estaríamos sobrellevando, pero tarde o temprano, con ese rendimiento, con ese crecimiento de nuestro dinero, la inflación terminaría por vencernos. En cambio, si obtenemos la educación y aprendemos a invertir en la bolsa de valores, como te mencioné, de manera diversificada para minimizar el riesgo y maximizar las ganancias, y obtenemos un 16% average, ahora viene la parte importante y complementaria. Lo bueno de esto que te estoy diciendo es que cualquier persona en esta época puede abrir una cuenta de inversiones bajo su nombre y cualquiera lo puede hacer, solo necesitamos saber. Y es a lo que me he dedicado los pasados 16 años de mi vida para enseñar a nuestra comunidad. Tal vez algunos tienen 5 años viendo mis videos, pero tengo 16 años con mi escuela enseñando personas. Hoy en día miles de personas he logrado enseñar no a especular, a invertir con la idea de ganarle a la inflación. Y ahora te quiero poner algunos ejemplos de lo que esto produce
para que tú te puedas visualizar buscando esa salida que yo creo que es a lo que vinimos. Entonces vamos a ejemplificar. Te voy a poner dos opciones para que tú contemples. Y un ejemplo, y ahí se sube el ejemplo, se baja el ejemplo, pero solo quiero que quede claro, ¿ok? Solo que quiero que si uno entiende el enemigo, uno establece un plan y el enemigo, al ser conocido, ya no es malo porque la inflación no es mala. Lo malo es no conocerlo. Lo malo es no saber qué nos está pasando y qué le está pasando a mi dinero y solamente tratamos de minimizar mientras ganamos más dinero. Pues claro que no, porque ya te alcanzaron los años. Entonces voy a poner varios ejemplos de años de inversión y cantidad de inversión. Entonces voy a poner una persona o una familia que gana en promedio $60,000 en el año. ¿Ok? Voy a usar ese ejemplo. No voy a usar menos, ni voy a usar más, pero voy a usar $60,000 en el año. Y ya sea que lo gane una persona o la familia, porque es un mero ejemplo ilustrativo, ¿ok? Y recuerda que estos ejemplos es para ilustrarte, pues no es una garantía de que ese es el resultado. ¿Por qué? Porque los resultados pasados no garantizan los resultados futuros. Así que es un ejemplo meramente ilustrativo de lo que ha sucedido hasta hoy en el mercado de valores con los instrumentos que te estoy mencionando. Así que si esta persona o esta familia gana 60,000 y decide tomar 10% de los 60,000, porque la clave es conseguirnos un instrumento que gane más de 10%. Ese instrumento que te menciono en un average gana un 16%. Entonces vamos a hacer las cuentas. Si esta persona ya sabe que tenemos que darle la vuelta porque en 20 años lo que necesita esta persona no van a ser 60,000, lo que necesita esta persona van a ser 120,000 en 20 años y tenemos que planificar. Ahora, si en 20 años la persona ya no puede trabajar, bueno, pues tendremos que hacer otra cosa. Y mira que este ejemplo lo estoy haciendo con una persona que no tiene nada ahorrado. Porque si se tiene ahorrado, si se tiene un monto para invertir, oye, pues los números son muy favorables. Pero quiero hablarle a aquella persona que no tiene nada y cree que necesita mucho. Y quiero darte a ti que tienes algo, que si eso puede ser una persona que no tiene nada, aquel que tiene infinitas posibilidades. Entonces, mira, si esta persona agarra $6,000 en el año de los 60,000 que gana, ok, se va a quedar con 54,000. Sé que 60 no alcanzan menos 54, pero esa es historia de otro video. Ok, tomas $6,000 en el año de los 60,000 que gana y los invertimos a ganar un 16%. A los 10 años, esta persona ha acumulado, se han convertido, ella puso 60,000 porque son 6,000 por 10. Pero con el crecimiento compuesto, porque la clave es que cuando tomemos ganancias, no las saquemos, sino las reinvertimos para crear el interés compuesto. Ya tengo ahí un video que se llama El interés compuesto, el secreto de la gente rica. Entonces, se reinvierte el capital y en 10 años, de los 60,000 que se invirtieron, ahora ya el capital son 177,000. Pero vamos a seguirle porque 177,000 se terminarían porque no producirían más que $17,000 de ingreso en el año y no nos podemos mantener con 17,000 porque necesitamos 60,000 y si se puede más porque la inflación en 10 años ya necesitaremos pues 90,000. Ahora, si seguimos este mismo plan, a los 15 años la persona tiene 439,000, casi medio millón. Invirtiendo solamente el 10% de sus ingresos, cualquiera que sea el ingreso, cualquiera, solo estoy poniendo ejemplo de un solo ingreso para no revolvernos en esto que te estoy tratando de enseñar de una manera simple. Ahora, no es suficiente porque 439,000 apenas producirían alrededor, ya después de pagar impuestos y después de cubrir la inflación, que es el 4%, cubrirían apenas 43,000. Ahora, si seguimos en 20 años únicamente ahorrando el 10% en 20 años, donde se invirtió en su totalidad $120,000, el capital creció a 1,018,000. Ahora la persona es millonaria únicamente invirtiendo
un 10% en 20 años, ese millón produciría, después de cubrir 4% de la inflación, de los 16 que se ganan, se cubren los impuestos que generan las ganancias, se cubre la inflación, que es el 4%, y queda un 10% para ganar y para disfrutar. Eso 10% del millón son $100,000. Si antes nos manteníamos con 60,000, 20 años después ya son 100,000. No es el doble, pero definitivamente después de pagar impuestos y después de cubrir la inflación, se tiene un promedio de $100,000 para gastar. Ese es el interés compuesto, esa es la magia. Ahora, si dices, no es suficiente, y tienes, porque por alguna razón las personas se les despierta el genio financiero después de los 40, pero si por alguna razón se te despierta antes o tienes 40 y dices, voy a seguir 5 años más con este plan porque me está funcionando. En 5 años más se tiene 2,300,000. 2,300,000. Es decir, una ganancia anual después de impuestos y después de cubrir la inflación, que es el 4%, una ganancia de $230,000 en el año. Porque como ya conocíamos el enemigo, ahora tenemos que combatirlo con su propio remedio, porque el contraveneno es el mismo veneno. Cuando a alguien le pica una víbora venenosa, una culebra venenosa, una serpiente venenosa, no sé todos los nombres que tiene esta serpiente, pues el antídoto es veneno de la serpiente venenosa. Si te pica un escorpión, te inyectan veneno de escorpión. Entonces quiere decir que si lo que me está matando es que es 4% de interés, al ganar yo ese interés, no solo le estoy ganando a la inflación, sino que me estoy logrando mis metas financieras y en un momento puedo prescindir de mi trabajo. Ahora, si la persona llega con bastante tiempo y invierte por 30 años, a los 30 años son 5,141,000. 5 millones. Yo sé que a algunos no se les despierta el genio tan temprano, pero también entiende que este es un ejemplo que te estoy poniendo empezando desde cero. Sé que la mayoría de nosotros, especialmente los que estamos buscando, tenemos algo. Y si no tenemos nada, esa es la solución. Es decir, en 20 años estás libre con el 10% de tu sueldo. Si tú inviertes el 10% de tu sueldo, ese es el remedio, el antídoto ante la inflación. Así es como se le gana, así es como se le vence. Ahorrando 10% de lo que yo gano, invirtiéndolo para ganar intereses, no tomo las ganancias, dejo que crezcan para que se cree el interés compuesto y es todo. Lo demás es coser y cantar. Pero no se puede vencer la inflación trabajando más, tratando de resolver el asunto, buscando un part-time. No se puede. Ahora, si me dices, oye Tony, ¿y si yo quisiera invertir el 15%, también se podría? Por supuesto. Te voy a dar un ejemplo de los números. Si de los 60,000, en lugar de invertir solo 6,000, se invierten 9,000, que es el 15% del sueldo, a los 10 años tenemos 266,000. A los 15 años, 659,000. A los 15 años ya produciría nuestra inversión $65,000. Si nuestro sueldo es de 60,000, a los 15 años ya produce 65,000. Pero como ya pasaron 15 años, tendríamos que ganar más, porque recuerda que te dije que en 15 años ya el precio de las cosas cuesta casi el doble. Por eso tenemos que seguir 5 años más, empezando de cero y poniendo solo 15%. A los 20 años es $1,500,000. Este $1,500,000 son $150,000 de ingreso después de pagar impuestos y después de pagar la inflación para mantener el capital creciendo y que mañana o tarde o temprano no nos alcance la inflación, y esa es como una riqueza generacional. Solo tendríamos que enseñar a nuestros hijos cómo manejar los ingresos de capital que nosotros arduamente trabajamos para construir. En 20 años es $1,500,000 poniendo $9,000 del salario que tenemos. No, ni es mucho tiempo, yo sé.
Pero es mucho más tiempo estar inconsciente y no darnos cuenta que la inflación nos está haciendo que tengamos una vida cada vez más limitada. Es mucho más inconsciente tratar de vencer la inflación trabajando más, porque de repente abusas de tu cuerpo, abusas de tu físico y al rato pues se jode. Y entonces no tenemos a qué echarle mano. ¿Por qué? Porque somos negligentes y porque quiero la riqueza y el dinero de un día para otro. Porque no entiendo que es una disciplina. No se trata de especular para ganar dinero, se trata de vencer la inflación para conseguir libertad y la vida que tanto sueño. Quizás 20 años se te parezca mucho, déjame decirte, la mayoría de nosotros, y voy a decir nosotros, porque así me pasó a mí también, no solo voy a decir tú, la mayoría de nosotros ya tenemos más de 20 años ganando dinero y muéstrame tus resultados. Muestra los resultados. Por eso dicen que si a los 40 años no eres rico, tienes que entender que no sabes ser rico y vas a tratar de hacer lo mismo para evitar que pase el tiempo, pero no puedes evitar que pase el tiempo. Tienes que cambiar lo que haces porque no se puede resolver un problema con la misma conciencia con la que se crea. Ahora, si seguimos 5 años más con este 15%, que son 9,000, son 3,450,000. Es un ingreso de $350,000 en el año. Dime, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿O cómo una persona lo conseguiría de pasar de 60,000? ¿Qué tuviera que aprender? ¿Qué carrera universitaria tuviera que hacer? Tú sabes de lo que toma. 25 años no son nada en el mundo, no son nada en esta vida para convertir un ingreso de 60,000 en 350,000. Y aquí lo estamos haciendo únicamente poniendo 9,000 en el año, con un instrumento que verdaderamente se revalorice y no tomando las ganancias, reinvirtiéndolas. Si queremos seguir esto a los 30 años, solo para que sepas, porque 3 millones es mucho más de lo que uno se puede comer. Pero solo para que lo sepas, por si causa curiosidad, ¿qué pasaría si yo hago este plan financiero de poner 9,000 por 30 años, Tony? Déjame decirte que son $7,700,000. Un ingreso de $770,000 en el año. Es importante entonces que despiertes. Es importante que si tú quieres progresar y ganarle a la inflación, entiendas que número uno, tienes que aprender a trabajar mejor para ganar más dinero. Pero ese ganar más dinero no va a ser la diferencia en el largo plazo, solo es una solución temporal. La verdadera solución es que tienes que tomar 10 o 15% de lo que ganas, empezar a invertirlo en un instrumento diversificado para que estés seguro, controlamos el riesgo, maximizamos las ganancias y no tomas esas ganancias hasta que valga la pena tomarlas. Te puse un par de ejemplos empezando de cero, solo para que sepas que es posible para ti, fue posible para mí y es posible para todos, porque un verdadero plan de cambio de estilo de vida empieza con poco. No nos vamos a matar, vamos a hacer un cambio, vamos a tener que vivir bien hoy y prepararnos para vivir mejor mañana. Así que qué bueno que estás en este video y qué bueno que quieres aprender y qué bueno que estás en el siguiente paso. Así que de todo corazón yo te brindo mi mano, que es lo que he hecho por los pasados 16 años porque consideré injusto que existiera una manera de invertir y nadie me había dicho, solamente me dijeron trabaja más y la inflación cada vez me ganaba porque cada vez me alcanzaba menos. No podía en el ámbito laboral crecer monetariamente hasta que incorporé las inversiones y ahora tenía inversiones más ingreso de capital. Mi meta fue tener 200,000 para sustituir mi ingreso que eran de 1,600 en el mes. Yo no me veía rico. Yo me veía libre. Y como yo sí empecé de cero, por eso te digo que se puede empezar de cero. Ahora, si tienes algún dinero, pues lo vas a hacer mucho más. Se calculan los números, se ajustan a tu persona y es todo. Te brindo mi mano si quieres que yo te enseñe, si quieres que yo te guíe, lo voy a hacer personalmente. No voy a mandar a nadie más, voy a hacer yo en persona. Puede ser en vivo, aquí en mi escuela que tengo en Los Ángeles, California, o puede ser a través de mi sala virtual, donde se conectan las personas de varios estados de la Unión Americana. Y tomamos esta clase, que es un curso intensivo de 10 horas, donde solo enseñamos qué hacer, cómo hacerlo, para empezar a lograrlo. Abajo te dejo la información si te quieres poner en contacto con nosotros. Y entonces, vencer ese enemigo, que es la inflación,
que es un enemigo silencioso. El problema es que no se siente hasta que ya no podemos con él. Así que deseo de todo corazón que a ti te sirva esta información que te traje. En este video te enseñé qué es y cómo ganarle a la inflación. Muchísimas gracias por tu fina atención. Nos vemos en el próximo video. Un abrazote de tu amigo Tony Almazán.